Okay, Robert, Carrie, we're all yours. All right, Okay, super. well, thank you everybody for joining us tonight. And Robert, it's always a pleasure to have you. Robert is the president for the BSR Idioma Language Coaching, and he is a wonderful partner with us. He helps so many of our RN candidates learn the language because that's it's great that you're a nurse. That's so important. But if you can't speak English for the interview and for the job, it's a real problem. So we send people to Robert because he's the gentleman, he and his team, that help everybody learn the language. But he says it's not just them, that it's everybody else and work that they must do. So we'll let him talk about that today. Excellent. And Carrie, you were asking me about the recent accreditation that BSR just received. Yes, I know you just got a brand new accreditation. So tell us about it. Okay, wait. Robert, 2 seconds. Let's translate for the people what Carrie just said. You want to do the honors and translate for us? I will. So wonderful. Yeah, the company's wonderful. Yeah. Thank you very much. No, pues Carrie me está dando la bienvenida, que siempre es un placer tenerme aquí. Realmente siempre es un placer estar aquí. Y queremos compartir que recientemente obtuvimos la acreditación por el IAO, International Accreditation Organization, la organización de acreditación internacional. It's an international organization that manages education organizations across the globe. Es una organización internacional que gerencia organizaciones educativas a través del mundo. And it vouches for organizations that comply with certain standards, with high standards of management, training, their programs, their vision, their mission, their controls, etcétera, etcétera. Y básicamente acredita organizaciones que tienen altos estándares de educativos con sus programas, con sus procesos, con su equipo de personas, con el entrenamiento, con el servicio al cliente, etcétera, etcétera. It was hard work, a lot of paperwork, a lot of demonstrating our craft, un montón de trabajo, un montón de papeleo, but finally we got it, and we certainly are working hard to maintain it and improve our services for everyone. Finalmente lo logramos, estamos muy contentos y obviamente eso nos motiva a mejorar nuestros servicios y mejorar la calidad de la educación que estamos ofreciendo. Entonces, pues, queremos celebrar con ustedes. We want to celebrate with all of you. We shared it with all the groups. Lo compartimos en los grupos de estudiantes en WhatsApp. We shared it with our partners at Nash. Lo compartimos también con nuestros socios en Nash. But now in this presentation, there's a lot of new people. En esta presentación hay un montón de gente nueva, and we want to share it with you as well. También lo queremos compartir con ustedes. Ya les, later I will show you the logo, but you'll see it all over the place. Lo van a ver por todo lado. Okay. Without further ado, sin demorarnos más, eu vou falar português pouquinho. Se você é do Brasil e precisa ouvir a apresentação em português, a gente tem canal especial para português que está nesses momentos rolando, tá? Okay, I will remember the people. Remember, if you're from Brazil, si tú eres de Brasil y entras ahorita, o sea, para que no se molesten, cada 15 minutos les voy a recordar si alguien de Brasil entró tarde, que tenemos un canal también dedicado en portugués, por si acaso alguien de Brasil entra y queda perdido que estamos hablando. If someone from Brazil enters and it's at a loss because it's in Spanish and English and they don't know there's a Portuguese specialized channel. So every 15 minutes, I'll remind people that there's a Portuguese channel as well, with Raul doing a great job. Okay, vamos a comenzar. So we're going to begin. So learning how to learn in 2023. Empezando
el 2023, ¿cómo vamos a aprender en este año? The first thing we need to know, lo primero que tenemos que saber es that we are overwhelmed with material. Estamos sobrecogidos con la cantidad de material. There's so much material out there. Hay tanto material allá afuera that we don't know what to do. No sabemos qué hacer. We don't know what to study, how to study. No sabemos qué estudiar, cómo estudiar. What do we give emphasis to? ¿A qué le damos énfasis? Okay. Our purpose in this year, nuestro propósito este año, is to help you become more efficient in your learning. Es ayudarles a que ustedes se vuelvan más eficientes en su aprendizaje. First, lo primero. Second, we are working non-stop. Estamos trabajando sin parar to add material, para añadir material, and to improve the platform, y para mejorar la plataforma. This is ongoing, but there's gonna be more. Va a haber mucho más. There's gonna be more. Okay? So, what are our goals? ¿Cuáles son nuestros objetivos? We need to work every day taking our goals into account. Tenemos que trabajar todos los días teniendo nuestras metas en frente. What are our goals? To work as a nurse in the United States, poder trabajar como un enfermero o enfermera en los Estados Unidos, to be able to pass the TOEFL with the score that is required, para poder pasar el TOEFL con el resultado que nos es requerido, o el IELTS, and to be able to succeed at the NCLEX, y poder pasar el NCLEX con el resultado que se necesita. Those are our objectives. Those are our goals. Esos son nuestros objetivos. Right now, we have a situation. En estos momentos, we have a situation. No, en estos momentos tenemos una situación. This is the pyramid that we have recognized that our students were doing in 2022. Esta es la pirámide que nosotros identificamos que nuestros estudiantes estaban haciendo en el 2022. They gave the majority of the emphasis to the classes. Le estaban dando la mayor énfasis a las clases. Then, part of the emphasis was to the platform. Parte del énfasis de tu tiempo era a la plataforma. And just a little bit of the emphasis of your time for studying was independent work. Y solo un pequeño pedazo de tu tiempo estaba dedicado a trabajo independiente. Okay? So everyone is very concerned, and I understand. Everyone wants to join the classes. Todo mundo quiere unirse a las clases. Main complaint is like, oh, there's a lot of people in the classes. Hay un montón de personas en las clases. There aren't that many classes. No hay tantas clases. Honestly, we can open 1,000 classes, and you can join every class. Podemos abrir 1,000 clases y ustedes ir a cada clase. But if you don't do independent work, pero si ustedes no hacen trabajo independiente, this is gonna be very far. Los objetivos cada vez van a ser más lejos. Why? Going to class y ir a clase, it's old school learning. Es aprendizaje de vieja escuela. You think that by going to 2 classes or 3 classes per week, you're going to learn the English that you need to work in the US and to pass the TOEFL and the NCLEX. Si ustedes creen que yendo a clases 2 o 3 veces por semana van a poder desarrollar el inglés para poder trabajar como enfermeros, poder pasar el TOEFL y poder pasar el NCLEX, you are mistaken. Ustedes están en un grave error. It won't happen. This is the way the pyramid must work. Esta es la manera como debe trabajar la pirámide. Clases tiene que ser un 10%. Classes should be at 10%. The platform, work, or material should be between 40 or 30%. Tiene que ser como un 40 o un 30%.
And the independent work, el trabajo que ustedes hacen solos en su casa, must be around 60 to 70%. Debe ser un 60 o un 70%. If not, we won't get anywhere. Si no, no lo vamos a lograr. Y créanme, we're going to give you a lot of material. We're going to be intense, very intense. You're going to be seriously overwhelmed. Ustedes realmente van a decir, por favor, no más material porque no sé de dónde agarrar. But we're going to teach you how to basically organize yourself. Les vamos a enseñar cómo organizarse and what material to use and to study y qué material utilizar y estudiar in order to be successful, para poder lograrlo. We are committed. Estamos literalmente comprometidos to your success, para su éxito. But you have to give us your best as well. Nos tienen que dar lo mejor de ustedes también. So, how and what? How are we going to do this? I'm talking to you. How are you going to do this? ¿Cómo van ustedes a lograr trabajar esta parte independiente? And what are you going to learn? ¿Y qué van ustedes a estudiar? Me imagino que la pregunta que ustedes se deben estar haciendo. I'm pretty sure this is the question you are asking yourself. Oh yeah, Robert, that's very easy. Tell us we need to work alone. But hey, what do we do? How do we do it? Okay, sí, Robert, muy fácil. Dinos que trabajamos solos, pero ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? All right. I'm going to tell you how. Les voy a decir cómo. Okay. If we want to be successful, to join the ranks of the victorious, si nosotros queremos ser exitosos, unirnos a las filas de los victoriosos, to have the English to work as nurses in the US, tener el inglés que requerimos para pasar la entrevista y trabajar como enfermeros o enfermeras en los Estados Unidos, to pass the TOEFL, the IELTS, or the exam that is needed, pasar el TOEFL o el IELTS o el examen que se necesita, y el NCLEX, que es el examen que se requiere para poder demostrar nuestras habilidades como enfermeros o enfermeras. The NCLEX, you know, it's the exam that it is required to demonstrate you are a nurse, a professional nurse with a degree, etc., etc. How are we going to do it? Okay, we're going to change our habits. Vamos a cambiar nuestros hábitos. Learning how to learn in 2023, aprender cómo aprender en el 2023, tiene todo que ver con un cambio de hábitos, all right? Has everything to do with this, changing our habits. First of all, we need to learn every day. Tenemos que aprender todos los días. By learning every day, I'm talking Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. There is no mercy here. Tienen que aprender todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, every day. But the question is, we need to take into account the time. Tenemos que tener en cuenta nuestro tiempo. And we need to take into account our energy level. Y tenemos que tener en cuenta nuestro nivel de energía. Okay? If we have a lot of time, but we're really tired, si tenemos un montón de tiempo, pero estamos muy cansados, for example, after a shift, por ejemplo, después de uno de los turnos en el hospital, we're not gonna learn anything. No vamos a aprender nada. Okay? If we don't have time, but we have a lot of energy, but there's nothing we can do. I mean, let's say that we're at work. Por ejemplo, si yo tengo mucha energía, pero no tengo tiempo, por ejemplo, estoy en la mitad de un turno, pues ahí no puedo estudiar, es obvio. So every person, depending on their turns or their shift, okay? Se temos galera do Brasil que não fala espanhol, não fala inglês, precisa saber que temos um canal especializado para gente que fala português, tá? Então, você pode entrar no canal do português. All right, so, we need to determine, nosotros necesitamos determinar
which moment of each day of the week we have time and energy to study. Tenemos que poder determinar cuál es el momento de cada día, because I know your schedule changes. Yo sé que sus horarios cambian. So you need to sit down honestly. Ustedes se tienen que sentar de una manera honesta and reflect. I mean, check, okay, in this month or in these 2 months, en este mes o en estos 2 meses, which is the moment that I have on Monday where I have time and energy and that I can devote to English? ¿Cuál es el momento del lunes que yo tengo el tiempo y la energía y cuánto? Is it going to be 20 minutes? Is it going to be 30 minutes? Is it going to be an hour? ¿Va a ser 20 minutos, 30 minutos? ¿Va a ser una hora? Okay? And identify it for each day of the week. Identifíquelo para cada día de la semana. If you're a morning person and you have time, si ustedes son unas personas que se levantan temprano y tienen tiempo, then, okay, study in the morning. Study at 5 in the morning, study at 6 in the morning. Levántense en temprano, estudien a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, okay? Identify that time, identifiquen ese tiempo, okay? Secondly, I'm going to tell you some habits based on the book Atomic Habits from James Clear. Voy a darles unos consejos sobre manejo de hábitos basado en el libro Hábitos Atómicos de James Clear. A gente pode ver que está em português, então não precisa fazer uma tradução. So it's very, I'm gonna tell you this, les voy a contar esto. First thing you need to do, lo primero que tienen que hacer is to create chains of events, crear cadenas de eventos. In the book, they call it anchoring, you know, like the anchors from a ship. En el libro lo llaman anclaje, ¿no? Como las anclas de un barco. Ustedes se están preguntando, you're probably wondering, all right, what do you mean by chains of events? ¿Qué quieres decirme con cadenas de eventos? Very simple. If you wake up in the morning, si te levantas en la mañana, you know that after you wake up, you're going to exercise. Sabes que después de que te levantes vas a ejercitarte. 15 minutos, 15 minutes, 20 minutes. You know that after exercising, you're going to take a shower. Sabes que después del ejercicio te vas a pegar un baño, right? Después del baño, after the shower, you're going to maybe, if you have kids, you're going to leave your kids and the school bus, you're going to take them to school, lo vas a dejar, los vas a llevar al colegio. And then after school, that pleasurable moment of the cup of coffee, vas a tener ese momento placentero de la taza de café. And you know that when you're having the coffee, that's the moment you're going to study. Okay? Sabes que cuando te estás tomando el café, ese es el momento en el que vas a estudiar. No emails, no WhatsApp messages. All right? Nada de emails, nada de WhatsApp. No funky videos from Instagram or TikTok. No pierdas tu tiempo en videos chistosos de Instagram o de TikTok. You got to study because we have huge goals ahead of us. Tienes que estudiar porque tenemos unas metas muy grandes al frente nuestro. Okay? So that's how we chain events. I'm just going to play it again. Wake up, exercise, take a shower, leave the kids at school, get a cup of coffee. I know that's the moment where I'm going to sit down and study. If that's the moment where my energy is at the most and I have time. Okay, ese es el momento. Si ese es, I know this is not the schedule for everyone. Yo sé que este no es el horario para todo el mundo. People have different shifts, but it's your personal effort. Tienes que hacer un esfuerzo personal para identificar cuándo es el momento. You need to do that special effort to identify when is that moment where you are going to dedicate to study. Okay? Boom. Then, some more advice. Un poquito más de consejos que ustedes requieren. First of all, organize your study space. Organicen su lugar de estudio. Let's say that you have 20 minutes to study. Okay? Digamos que ustedes tienen 20 minutos para estudiar. If your study space is completely disorganized, si su lugar de estudio está completamente desorganizado, basically you're going to waste that time organizing it. Van a perder ese tiempo organizándolo, like opening the computer. Oh, where's the
Where's the notebook? Where's my where are my notes? Where's the translator? Okay. Word of advice: if you study in the morning, organize the night before. Mi consejo: si ustedes estudian en la mañana, la noche anterior, dejen todo limpiecito, todo organizado. Second, make it easy to start. What do I mean by that? Hagan fácil el empezar a estudiar. In the book, and experts on habit development, they call it avoiding friction or eliminating friction. Los expertos en la generación de hábitos lo llaman eliminar la fricción, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Okay, if I'm going to listen to stuff, si yo voy a escuchar material, and my kids are sleeping, or my wife or my husband is sleeping, y mi mujer está durmiendo, and I'm going to use headphones, well, the headphones should be next to the computer. Yo voy a utilizar headphones, pues deben estar al lado del computador, ¿ok? Si yo voy a escribir notas sobre lo que estoy estudiando, if I'm going to write notes about what I'm studying, well, I need to have a notebook with a pen next to my computer. Tengo que tener, I know this sounds like common sense. Yo sé que esto suena como sentido común. Robert, pues claro, voy a tener un cuaderno y un esfero o un lapicero al lado de mi computador para estudiar. I'm going to have a notebook and a pen or a pencil to study. Yeah, you'll be surprised how many people don't have it, and then they waste 10 minutes looking for it. Entonces, ustedes se van a sorprender de saber cuánta gente no tiene un esfero o algo con que anotar al lado y pierden 10 minutos buscándolo. Y esos 10 minutos son muy valiosos. Those are very precious 10 minutes. I don't need to tell you, you don't need to tell me. I know those 10 minutes are extremely precious for all of you. Yo no tengo que decírselos, ustedes no me lo tienen que decir. Yo sé que esos 10 minutos son extremadamente valiosos, son preciosos, son tiempo de que de repente van a llegar tarde al transporte. Maybe it's time you will arrive late to your transport, to your bus, to your subway. Entonces, mientras más fácil ustedes hagan el proceso de inicio, the easier you make the process to begin studying, it's gonna flow. But believe me, pero créanme, if you get into the habit of doing this every day, then it's going to be extremely easy and it's going to flow. Si ustedes hacen esto todos los días, va a ser extremadamente fácil y va a fluir. This is what we need. It's going to flow. Ladies and gentlemen, you have to know in advance what you're going to study. Ustedes tienen que saber con anterioridad qué van a hacer ese día. So, on Monday, I'm going to listen to a podcast. Sunday night, I leave the podcast ready and everything ready. Si yo voy a oír un podcast el lunes y voy a estudiar de ese podcast, pues dejo todo listo, los materiales y el podcast la noche anterior, y yo sé que el lunes es el día del podcast. I'm gonna work on the platform on Tuesday. Voy a trabajar en la plataforma el martes. I have it marked down. Lo tengo marcado. No, platform Tuesday, all right? Martes de plataforma. It's not like if you sit down in front of your work study place, ustedes se van a sentar en el lugar donde van a estudiar, and you're like, all right, so what am I going to do today? ¿Qué voy a hacer hoy? Time that you waste. Es tiempo que ustedes pierden. It's motivation that you waste. Es motivación que pierden. Know in advance. So my advice, mi consejo, and this is my advice for 2023, y este es mi consejo para el 2023, mark your week or your month in advance. Marquen su semana o su mes avanzadamente, okay? So you know that every day of the week, including Saturday and Sunday, sabemos que cada día de la semana, incluyendo el sábado y el domingo, you know what you're going to do. Okay, ustedes ya saben qué es lo que van a hacer in your language process, en tu proceso de aprendizaje de idiomas. Okay, so in that way, de esa manera, you won't get lost.
no se van a perder. You won't waste time. No van a perder tiempo. You'll be more efficient. Ustedes van a ser mucho más eficientes. Okay? This is a little extra that I created. Look at this picture here. This is un pequeño extra que yo acabo de crear. But believe me, ladies and gentlemen, pero créanme, señoras y señores, this is going to make a huge difference. This is a little collage. Es un pequeño collage de fotografías where you can see there's a person working as a nurse. There's a nurse, US flags, a little picture of San Francisco, the Golden Gate Bridge, happy family in a very beautiful environment, and then a nurse delivering or carrying a baby, you know. Why don't you create your personal collage? Creen su collage personal. You print it, lo imprimen, and you post it in front of your place, the place you're going to work. Y péguenlo al frente del lugar donde ustedes van a trabajar, donde ustedes van a estudiar. Probably some of you are asking, Robert, why do you want us to do that? Muchos de ustedes me van a preguntar, Robert, ¿por qué quieres que hagamos esto? But it has to be with US flags. It has to be with you working as a nurse. It has to be with happy people. Tiene que ser con banderas de Estados Unidos. Because, well, where are we going? We're going to the US. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar como enfermeros o enfermeras. ¿Qué queremos lograr? Una mejor calidad de vida. What do we want to achieve? A better quality of life. Okay? So, if that is our objective, language learning has its dark sides. Aprender un idioma tiene sus momentos oscuros. Any learning process has its dark side. Todos los procesos de aprendizaje tienen sus momentos oscuros. You reach a plateau. Ustedes llegan como a mesetas de aprendizaje. You feel like you're not learning. Ustedes creen que no están aprendiendo. You feel like you don't understand. Ustedes creen que no están entendiendo. You don't understand the material. No entienden el material. You feel frustrated. Se sienten frustrados. All right. Raise your head. Levanten la cabeza and take a look at the picture. Y miren la foto. And you visualize. All right. This is the reason why I'm doing this. Esta es la razón por la cual yo estoy haciendo esto. This is the reason why I'm getting up an hour early. Okay. Esta es la razón por la cual me levanto una hora más temprano. This is the reason why I stay an hour later than everyone else. Esta es la razón por la cual me quedo una hora más cuando when all my family has gone to sleep, cuando toda mi familia se fue a dormir, I take a cup of coffee and I keep on studying for 1 more hour. If that's the moment where I have energy, this is el momento que yo tengo energía, okay, pero van a haber noches que ustedes van a decir, there's going to be nights or days or where you're going to say, forget it, I'm not going to do it, all right? Or I'm tired, estoy cansado, I'm frustrated, I don't want to do this anymore. Que no quiero hacer esto más. Just take a look at the picture, visualize the objective, miren la foto, visualicen el objetivo, y es un recordatorio, it's a reminder that we're working really hard for a reason. Estamos trabajando muy fuerte para lograr un objetivo. ¿Ok? Entonces, es un pequeño consejo que va a cimentar esos hábitos. It's a little advice that will definitely fortify those habits. Okay. What now? All right. Well, you're asking, well, Robert, okay, what's the material that I'm going to work independently? All right. We have the material in the platform. Tenemos el material en la plataforma. Okay. And we have more material. Tenemos más material. But that's material that's available out there thanks to the technology. Eso es material que está disponible allá afuera gracias a la tecnología. Y les quiero mostrar lo siguiente. Recuerden that we want to reach that fluency stage in the B2 level. Recuerden que queremos lograr ese estado de fluidez en el nivel B2. What does fluency mean for you? ¿Qué quiere decir fluidez para ustedes? I'm going to tell you what it means for me. Les voy a decir lo que quiere decir para mí. And I'm just going to tell you that in a month's time, en un mes, we're going, our talk is going to be
Can you learn a language in 3 months? Nuestra charla va a ser, ¿puede uno aprender un idioma en 3 meses? So, more than welcome. I mean, I hope to see you all here in a month. Espero verlos aquí en un mes también para saber si pueden o no pueden aprender un idioma en 3 meses. However, fluency for me is to be able to interact and understand everything at a comfortable level. Es interactuar y entender todo en un nivel cómodo. Does that mean I need to sound like a native speaker? ¿Eso significa que tengo que sonar como un nativo? Not necessarily, okay? But we want to reach that fluency stage. So, once again, remember, the classes are just 10% of our success. Las clases son 10% de nuestro éxito. The platform, la plataforma, okay? It's 30 or 20% of our success. La plataforma es 20 o 30% de nuestro éxito. Independent work, trabajo independiente, that's 60 to 70% of our success. Es 70 o 60% de nuestro éxito, ok? Eu não sei se agora temos gente do Brasil entrando na conferência, mas temos um canal exclusivo para a gente para português, se vocês quiserem entrar lá. Então, all right, so we're going to teach you, les vamos a enseñar, and we're going to give you videos and tutorials, and les vamos a dar videos y tutoriales to use the following apps, which are free, and hopefully you'll use them in your day-to-day. Ojalá ustedes lo utilicen en su día a día. We're going to start using Anki flashcards. Vamos a utilizar flashcards con Anki to improve our vocabulary. Vamos a empezar a utilizar unos flashcards en la aplicación Anki para mejorar nuestro vocabulario, para memorizar nuestro vocabulario mejor. Vamos a utilizar aplicaciones como Tandem and HelloTalk. Vamos a utilizar aplicaciones como Tandem o HelloTalk to improve our conversation, para mejorar nuestra conversación with people who are out there in the world, okay? Con gente que está afuera, out there from the platform, out there from your day-to-day, but it's your job to do it. Gente que está allá afuera, pero es tu trabajo hacerlo. We're going to use an app called Slowly, which will help you improve your writing. Vamos a utilizar una aplicación que se llama Slowly, que les va a ayudar con su writing, okay? Don't be confused, no se sientan confundidos, like, oh, there's more than the platform. Yes, there's more than the platform. Sí, hay mucho más. I mean, the platform is going to have even more material. La plataforma va a tener más material, más cosas, but it's not enough. Pero no es suficiente. You need to enter alone, okay? Ustedes tienen que, you need to work alone. Ustedes tienen que trabajar solos. It's not only in the class, those 5 minutes of fame you get to participate. No son solo en la clase, esos 5 minutos que ustedes participan. You got to work on your own. Tienen que trabajar solos. Remember, we also have the app available on Android and iOS. Recuerden que tenemos la app disponible tanto en iOS y en Android. Si la quieren bajar, and if you want to work on your cell phones, ustedes quieren trabajar en sus celulares, then you have a native application, tiene una aplicación nativa para su teléfono, where you can basically work the material in the platform with no problems, donde pueden trabajar el material de la plataforma sin ningún inconveniente. All right. Hope you're not hungry. Espero no estén muy hambrientos. But we're going to give a menu for those that are lost. Vamos a darles un menú sugerido para aquellos que están perdidos de qué estudiar cada día. Of what do I need to do every day? We're going to have like suggested schedules. Okay? Vamos a tener como horarios sugeridos of what to work on a daily basis. Kind of like, you know, like my daily language menu, mi menú de aprendizaje diario. So if you don't know what to do, what to grasp, si ustedes no saben qué hacer, de qué agarrarse, then
this menu will be available for you. At the end, what do we want to achieve? We want to achieve success. Al final, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos tener éxito. We want to be successful, ¿ok? Queremos ser exitosos en desarrollar nuestro inglés para trabajar, in developing our language, our English to work, develop the skills needed to succeed in the TOEFL, desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en el TOEFL, and develop the skills needed to be successful at NCLEX, at the NCLEX, en el examen NCLEX también. That's the goal. So I'm going to wrap up my presentation and open it to questions with a couple of very nice quotes. Voy a cerrar la presentación y abrirlo a preguntas con un par de quotes de citas motivacionales muy bonitas. La primera es: difficult roads lead to beautiful destinations. ¿No? Los caminos difíciles nos llevan a destinos maravillosos o destinos hermosos. Creo que la explicación sobra. I think we don't need to explain. But we have a lot of hard work ahead. Tenemos mucho camino difícil por recorrer, pero recuerden, I'm just going to go back and show you. I think it's easier like this. Remember the goal. Recuerden el objetivo. When the night gets dark and the winter gets cold, cuando la noche se pone fría y el invierno se pone oscura y el invierno se pone frío, just remember we're doing this for a reason, okay? To change our lives. Recuerden que estamos haciendo esto por una razón, la cual es cambiar nuestra vida. And last but not least, if not now, when? Y para terminar, si no es ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Si no lo van a hacer ahora, all right? So, thank you very much. Muchísimas gracias. It's a pleasure being here. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. 2023 has started. Empezó el 2023. The year of the rabbit, I think. Es el año del conejo in the Chinese calendar. But it's the year of the dragon for me. Es el año del dragón para mí. We just have to be dragons. We just have to really, really aim for success. Tenemos que ser fuertes y buscar el éxito, pero tenemos que reformular la manera como estudiamos. We need to reorganize the way we study, and it all leads to creating the habits, the study habits necessary to succeed. Y todo tiene que ver con crear los hábitos de estudio necesarios para tener éxito. All right, guys, thank you very much. It was a pleasure. So it's open to questions. Robert, Well, thank you so much. Yeah, Robert, that was a wonderful Yeah. presentation. Robert está abriendo ahora para preguntas. Estoy leyendo, por el momento no he recibido muchas preguntas. El que quiera, por favor, levante la mano. Robert, I don't know if you want to stop the presentation and then we can... I will. If anybody tiene alguna pregunta. Melissa Blanco tiene una pregunta. Adelante, Melissa. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Me gustó mucho su exposición porque es una exposición muy animadora y que nos lleva a muchas reflexiones en cuanto a la organización de un logro de un objetivo. Mi pregunta es la siguiente. La persona al iniciar el curso de inglés y si su adelanto es muy evidente, ¿qué tiempo se llevaría uno para realmente, bueno, después que presente la prueba de enfermería y la prueba de inglés, y si todo sale afirmativamente, uno tendría que llevarse esos 18 meses? Okay. It's an interesting question. Basically, she's asking if for some reason
you're successful in the TOEFL and in the NCLEX Okay. before the 18 months of your study program in English, do you need to continue studying in English? Robert, let me interject an answer. Okay. Okay. Permítanme, voy a tratar de contestar esta pregunta. El tiempo que se demora el proceso, the time it takes for a person who is fluent in English to complete the process can be shortened. Okay, of course. What is the next threshold that they need to pass? What's the next piece that they need to pass? They need to prep and pass the NCLEX. And then obviously we have to go through the immigration process. En una persona que habla inglés completamente fluido, inclusive que ya pasó la prueba de inglés, ¿ok? De todas maneras tiene que pasar por un periodo. Tiene que prepararse para el examen de enfermería. Algunas personas lo logran en un tiempo récord, unos 3 meses. Algunas personas necesitan más tiempo, unos 6 meses, para prepararse bien para la prueba de enfermería. De todas maneras, tenemos que pasar por unos meses en recoger documentación para certificar a la persona. Either way, we will have to spend some time picking up documentation to certify the person, just to get them to be able to take their English exam. And obviously, after that, we'll have time that it takes to go through the immigration process. Y en adición de eso, también hay un tiempo que se demora a pasar por el proceso de inmigración. Obviamente, en la mayoría de los casos queremos que estas partes del proceso están yendo en paralelo a tu estudio de inglés. Pero si tú ya sabes inglés, no puedo obviar estas partes. Tengo que de todas maneras pasar por el proceso de certificación. Tengo que pasar por el proceso de que tú te prepares para el examen de enfermería y tengo que pasar por el proceso migratorio. Entonces, es posible que lo podamos cortar en unos 6 meses, si estamos de buenas, pero la intención es acelerar el proceso lo más que podamos. Pero realista, yo creo, es de todas maneras un tiempo de 1 año, año y medio para lograr el proceso. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, Amelia. So, Robert, did I believe I answered that question. I didn't mean to answer it for you. No. Actually, it is better that you answered it for me, because I believe the answer had to do more with administrative issues more than English. Correct. Creo Yeah. que sí. Creo Yeah. que la pregunta iba más ligada a todo el proceso administrativo con Nash más que el inglés como tal. Nosotros, para que a todo el mundo le quede claro, tratamos de, a medida que van estudiando inglés, hacer la otra parte del proceso. Pero si ya sabes inglés, de todas maneras tenemos que hacer la otra parte del proceso. No hay forma de obviar. Moisés, adelante. Buenas noches, David. Hello, Robert. Hello, Moisés. How are you? No apagues el micrófono. Bueno, Robert, ya estoy yo en el viaje con Nach, ¿no? Y justamente ahora estoy ya pasando clases ya. Ahora mi pregunta es, tú has mostrado hace rato las aplicaciones que nos van a ayudar aún más en tema de vocabulario, en tema de muchas cosas, ¿no? Entonces, incluso en el celular, ¿a partir de cuándo ya va a estar eso en la plataforma, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Porque ya es bien un poco complicado. Okay. Todo. So basically, Traduce la pregunta primero, Robert. Yeah. So what Moises is asking is, okay, I mentioned some new apps that will be included in the program. From when should they expect to see all this new material? Basically, the plan is to start releasing everything next month, which is basically next week. Todo esto empieza a funcionar desde el mes siguiente, desde febrero, que es literalmente la semana siguiente. Entonces, Moisés, vas a ir viendo gradualmente, porque we just don't want to like invade you with all of this, overwhelm you, no los queremos sobrecargar pero a través del mes de febrero
gradualmente todas estas nuevas herramientas, no? These are new tools, will be unveiled, introduced, explained, etcétera, etcétera. Van a ser literalmente introducidas a la plataforma, explicadas, etcétera, etcétera, Moisés. Entonces, basically from next week, desde la próxima semana. Oh, muchas gracias, Robert. Muchas gracias por el... Con gusto, con gusto. Claudia, adelante. Buenas noches y muy linda la charla, muy motivadora y la verdad que tengo muchas ganas de empezar lo más antes posible. Mi pregunta es, bueno, para comenzar con el proceso necesito juntar dinero, entonces estoy por comenzar otro trabajo, ¿no? Quisiera saber qué consejos me podría dar para poder lograr el estudio del inglés teniendo en cuenta que voy a tener 2 trabajos, ¿sí? Uno de fin de semana, todos los fines de semana y feriados, y el otro de lunes a viernes, 8 horas. Tengo 2 hijos a mi cargo, y bueno, y todo el gasto que uno tiene, ¿no? En la vida cotidiana y el tiempo que se me acorta para darle exclusividad al estudio. ¿Qué me podría aconsejar? ¿Cómo podría yo aprovechar los tiempos? Okay, so Claudia is basically telling us that she's really interested in the process. She's getting 2 jobs, and has a family as well. So, I mean, her time is basically constrained, to say the least. So how does she make it happen in terms of studying English? ¿No? ¿Cómo logra ella poder estudiar? Mira, Claudia, en la presentación estuvimos dando todo tipo de consejos de cómo lograrlo. In the presentation, we gave a lot of advice on how to be able to do that, but taking into account your specific situation, teniendo en cuenta tu situación específica. Y la verdad es que creo que la mayoría de las personas que están en esta reunión tienen una situación parecida a la tuya. I think this is the reality for most of the people in this meeting. You need to do a lot of shifts. You have a family. Ustedes tienen que cubrir turnos, tienen que cubrir una familia. Claudia, tienes que identificar, you need to identify which are the moments where you have time and energy to study. Tienes que identificar cuáles son esos momentos donde tienes tiempo y energía para estudiar. If it's 15 minutes, si son 15 minutos, then you have to be consistent at studying 15 minutes every day. Tienes que ser consistente en estudiar esos 15 minutos al día, pero todos los días. Pero tienes que identificar cuál es ese momento y saberlo de antemano. You need to identify when that moment is, but know it beforehand, okay? So my advice to everyone, mi consejo para todos, you need to do a lot of self-reflection. Tienen que hacer una autorreflexión de your schedule during the week, tu horario dentro de la semana, your activities, tus actividades, family, work, personal, familia, trabajo, personal, and identify, all right, what do I need to give up? ¿Qué me toca dejar? Or what do I need to move? ¿O qué necesito mover? In order to be able to study English. Para poder estudiar inglés. Why? Well, I mean, you have to study. Tienen que estudiar. I mean, there are no miracles. No hay milagros. Something that I always tell people, and not because I want to, I mean, it's not an ego trip. Yo le digo a las personas, y no quiero que piensen que es simplemente, como decimos acá en Colombia, chicanear. But I speak 7 languages. Yo hablo 7 idiomas. 4 of them I started studying after being 25. 4 de ellos después de los 25 años. And I'm going to tell you something. There is no secret, no hay secreto, other than a lot of hard work, un montón de trabajo duro, a lot of study time, un montón de tiempo estudiando, a lot of resilience, un montón de resiliencia. Because there are moments where you're going to be
tired, frustrated, it's not going to happen, you don't understand. Hay momentos donde uno se frustra, no entiende, dice voy a abandonar. But if you keep on pushing, si ustedes continúan empujando, you will eventually make it. Ustedes lo van a lograr. Entonces, to answer your question, Claudia, identify those moments, even if there are little capsules of time, si son pequeños momentos de tiempo, but use them and know them beforehand. So you know your week, cuando empieza tu semana, ya sabes cuándo son esos momentos. You don't improvise with your studying. No improvisas con tus estudios. ¿Ok? Lo sabes semana a semana cuándo son esos momentos. Ese es el consejo que te doy, Claudia. That's the advice I give you, Claudia. Robert, Thank you very much. un detalle que tú comentaste y que de pronto lo pongo en unas palabras diferentes, recomendarle, hay un momento en el día en el que uno se pone algunos propósitos. Llegan las 9 de la noche, yo hago ejercicio por 1 hora. Llegan las 9 de la noche, yo estudio por 1 hora. En el horario que tú decidas, pero se vuelve llueva, truena, relampagueo, ¿no es cierto? Es como si llueve, truene o relampaguee. Entre las 9 y las 10 de la noche yo saco 1 horita para estudiar inglés. Yo saco un par de horas para estudiar inglés. Yo saco la media hora para estudiar inglés. Se vuelve un hábito. Entonces, no importa qué más está pasando, de vez en cuando se demora media hora más, media hora menos, pero se crea esa rutina famosa donde uno dice, this is the time that I'm going to dedicate to do that particular item. Eso yo creo que es uno de los secretos más importantes para la educación de adultos, crear ese espacio. Okay, I think Robert explained that fairly well. Okay, gracias, Claudia. Thank you. Gracias, Claudia. Thanks, David. Denny. Sí, buenas noches. Mi pregunta, doctor David, es lo siguiente. Bueno, estoy nuevo ingresando en esta reunión, viendo todo lo que es el proceso y el programa que nos ofrece el grupo Nash en cuanto a lo que es la posibilidad, ¿no? de ejercer enfermería en los Estados Unidos. Y bueno, mi pregunta, lo más básico sería si me podría explicar lo que conllevan los costos, ¿no? O sea, o si esa información nos las hace llegar vía correo, pero me interesaría saberlo porque realmente no tengo idea de costos mensuales del programa, ¿no? Que se debe, porque me imagino que tiene que pagarse algún tipo de dinero por este programa. Esa en sí en la pregunta, gracias. Okay, gracias, Denny. Yo trato de siempre contarles aquí en las reuniones de los seminarios que es todo ese tipo de preguntas del costo del programa, que otras cosas en cuestión. Para eso están nuestras reuniones informativas 2 diarias. Todos los días tenemos 2 reuniones diarias al respecto. Denny, te voy a dejar, lo mismo que creo que una persona también me lo preguntó por el chat, te voy a dejar los horarios y los enlaces, aquí se los dejo a todos. Te invito, busca un horario que te convenga y asiste, ahí contestamos absolutamente todo. Que está incluido, que no está incluido, que ofrecemos, que no ofrecemos, todos los detalles de en qué consiste todo. Te invito a que por favor lo cojas, ahí están, ahí los dejé en los horarios de Chicago, ¿ok? Ahí te lo dejé. Vale, gracias, lo reviso. Gracias. Nélida, adelante. Hola, Hola, Nélida. ¿qué tal? Muy bien. Soy nueva también en el grupo y le quería comentar y le quería contar que tengo experiencia de 12 años en el Hospital Regional de Encarnación y mi pregunta es la siguiente. Si yo consigo ese trabajo, ¿cómo podría ser con mi contrato que es del Estado? Nélida, te invito a lo mismo que me preguntes eso durante una reunión informativa, ¿ok? Ya. Por favor, asiste a una de las reuniones informativas, te contestamos todo ese tipo de preguntas.
Ah, bueno, perdón. No, no hay problema. Gracias. Los invito a todos que traten de las preguntas de esta noche, las limiten al tópico de la discusión del estudio de inglés, ¿ok? Ah, ya. Gracias. Clara, adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Clara. estás? Gracias, David. Pues yo también soy nueva en este proceso. Yo quería hacerle una pregunta con relación a la preparación del TOEFL o del IELTS. En cuanto a la preparación, ¿ustedes preparan para los dos tipos de examen o tienen una preparación específica para el IELTS y otra específica para el TOEFL? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿estos exámenes hay que presentarlos, los presenta uno en plataforma o hay que presentarlos en un, como les digo yo, hay que viajar a ir a presentarlos a un estado de los Estados Unidos? Y la tercera pregunta es con relación al programa que ustedes tienen como preparación a los exámenes. Pues me imagino que hay tanto como gramática, hay como listening, conversación. Esos enlaces ustedes nos lo comparten para entrar a la plataforma y el material. Robert, you want to start by translating the question? Sure. So she has 3 questions. First one is, do we prepare a BSR for TOEFL and IELTS? Do you need to move or travel if you want to take these exams? And the third is that what is the type of material that you find on our learning platform? Clara, mira, para el TOEFL nosotros preparamos literalmente para 3 cosas. Para que aprendas inglés, una vez tengas el inglés necesario, te sugerimos que estudies para el TOEFL o el IELTS, el que se adapte más a tus necesidades. Once you have the level, we advise you if it's better for you to take TOEFL or IELTS. They are very similar exams, son exámenes muy similares, but the differences are enough for us to have specific programs for each. O sea, son exámenes muy similares, pero las pequeñas diferencias que tienen hacen que tengamos un programa de estudios diferente para cada uno. ¿Ok? Entonces eso espero responda a una de tus preguntas. Second, you don't need to move. If you're going to take the TOEFL, you can take the TOEFL online. Tú no te tienes que desplazar si quieres tomar el TOEFL. El TOEFL lo puedes tomar online desde tu casa, from your home, or from a study center near your city or in your city, o un centro de estudios en tu ciudad o cerca de tu ciudad. But TOEFL, you can take it at home. El TOEFL lo puedes tomar desde tu casa. IELTS, they are making changes right now. IELTS están haciendo cambios. I believe they will eventually open the possibility for to take it at home. De pronto abren la posibilidad de que lo tomes desde tu casa, but IELTS, you do have to take it at one of the registered centers. Pero el IELTS sí lo tienes que tomar en uno de los centros registrados. So you need to check if there's one near where you live. Tienes que verificar si hay alguno cerca donde vives. En términos del material de la plataforma, in terms of the material in the platform, okay, en términos del material de la plataforma, you have grammar, tienes gramática, vocabulario, phrasal verbs, idioms, expresiones idiomáticas, listening, speaking, reading, writing, hablar, leer, entender, escribir, más inglés funcional plus functional English. Es una plataforma muy completa. It's a very complete platform in terms of the material. And now y ahora vamos a tener todo tipo de charlas y seminarios para utilizar estas apps nuevas. Now you're going to have all sorts of webinars and talks about how to use these extra platforms that we're introducing para utilizar estas plataformas extras que estamos
introduciéndoles que les van a dar un impulso importante. They're going to give you a very, very good push in your process, but also in how to improve at taking exams and cómo mejorar en cómo tomar los exámenes, especially for the NCLEX. Vamos a tener muchas clases, sobre todo para nivel B1 y B2, especially for levels B1 and B2, on how to understand certain aspects of academic English to be able to understand the NCLEX better, okay? Para poder entender el NCLEX mejor. It's not nursing English. Nash is offering 3 classes per week, I believe. Correct me if I'm wrong. In preparing for the NCLEX, we want to give extra classes to support in the English for the NCLEX, okay? Entonces, hay todo tipo de material que va a ir complementando, Clara. O sea que es muy completo. Okay. Robert, could you, do you want to say something, because that's a common question, why choose TOEFL over IELTS or IELTS over TOEFL? Do you want to say something about that? Okay, good question. Que sí, la diferencia entre TOEFL y IELTS y cuál escoger. So I'm going to answer it as asking some questions. Which one is easier, the TOEFL or the IELTS? Both of them are exactly the same. Ambos son igual de difíciles. Both are exactly the same level of difficulty. Ambos tienen igual nivel de dificultad. So there's no, some people do better at TOEFL. Hay gente que le va mejor en el TOEFL. Some people do better at IELTS. A otra gente le va mejor en el IELTS. The main difference, la principal diferencia es that in TOEFL, the speaking section is recordings to the computer. La parte de speaking es, tú haces grabaciones en el computador, tú respondes al examen. In IELTS, you have an interview. En el IELTS, tú tienes una entrevista, live, en vivo, with a person. So, a lot of people, you know, empathy goes a long way. La empatía, pues, te ayuda, but you need the level of English, pero necesitas el nivel de inglés, okay? And sometimes empathy goes the wrong way. A veces la empatía no te funciona, and you wish you were doing it in front of the computer, you know, y dices no. Preferí haberlo hecho con el computador. So, what we discovered, lo que descubrimos es, hay estudiantes que identificamos rápidamente, tú mejor IELTS, tú mejor TOEFL. There are some students that we identify, okay, it's better if you take the TOEFL, it's better if you take the IELTS, just because we identify a certain level of skills, es porque identificamos cierto manejo de las habilidades. But that's that, pero es eso. Both are difficult exams, ambos son exámenes difíciles. They're built the same way, ambos están construidos de la misma manera. Listening, speaking, reading, and writing. Tienes una sección de listening, una sección de hablar, una sección de escribir, una sección de leer. Más o menos es el mismo tiempo de preguntas. They're very similar, son muy similares. But you're going to the US, están yendo a los Estados Unidos. It's American English, es inglés americano. That's why we are stronger at TOEFL than at IELTS. Por eso hacemos más énfasis en el TOEFL que en el IELTS. Okay? Just to clarify, because somebody's asking, is TOEFL IBT? Okay. Yeah, it's TOEFL IBT. Okay. Una persona preguntaba qué tipo de TOEFL es el TOEFL IBT, que es el TOEFL académico, entre otras, si lo quieren pensar de esa manera. Y lo mismo con el IELTS, es el IELTS académico. Tienen que usar la versión académica de los exámenes. Ok. Muy bien. BE. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Beatriz Elena Pereira. Mucho gusto. Me pareció muy interesante la información. Tengo dos preguntas. Por ejemplo, ¿qué cantidad máxima recomendarían que uno le dedique a ciertos idiomas? Porque sugieren que mínimo 1 hora diaria, pero realmente, ¿cuántas horas debería uno para no sabotearse estudiar el idioma? Y lo digo teniendo en cuenta que el señor ha estudiado tantos idiomas y uno se pregunta, bueno, ¿y en qué momento?
se ve hasta joven. Y lo otro es, la otra pregunta es, si es recomendable estudiar 2 idiomas al tiempo o preferiblemente primero terminar de aprender uno y luego pasar a otro, porque en mi caso yo llevaba muchos años intentando aprender inglés y siempre estoy como en nivel básico y me cuesta avanzar, pero me metí a estudiar alemán y logré avanzar muy rápido. Pero cuando empecé a estudiar alemán, el inglés me llamaba más la atención y ahora estoy como que entre los dos y no sé si estudiar los dos al tiempo o dedicarme solamente a uno, qué recomendable es. Ok. ¿Tu nombre es nuevamente? Beatriz Elena. Beatriz. So I'm going to translate the question. Beatriz is asking if it's if it's advisable to study many languages at the same time, and how much time should you devote to study languages or to before you sabotage yourself in terms of overkill, as they say. Beatriz, mira, enfoquémonos en el objetivo. Let's focus on the objective. Si vas a pasar un proceso con Nash para trabajar como enfermera en los Estados Unidos, if you're going, let's keep the eye on the objective, eye on the ball, as they say in English. If you're undergoing a process with the Nash group to work as a nurse in the United States, para trabajar como enfermera en los Estados Unidos, you should focus on English. Yo me enfocaría en inglés. I would basically eliminate German from my life at the moment. Yo dejaría de estudiar alemán. Y me enfocaría en mejorar mi inglés. Question number 1. Second, how many hours? How many hours do you have? ¿Cuántas horas tienes? Si tienes muchas horas al día, pues aprovecha y méteselas todas. Te vamos a dar todo tipo de material, todo tipo de organización para que estudies. The more hours you study, the better. Remember, if you are tired, if you don't have, there is a moment where you just, okay, cuando sientas que no estás absorbiendo el material, when you feel you're not, absorbing the material, then you stop. Paras, you take a break, tomas un break, maybe you start again. Pero it's not so important the amount of hours you study every day. No es tan importante la cantidad de horas que estudias por día. The important thing, lo importante, is that you study every day. Lo importante es que estudies todos los días, including weekends, incluyendo los fines de semana. Okay? So I hope I answered your question. Espero que haya respondido tu pregunta. Okay, pero Robert, I always tell people 2 to 3 hours a day to do intensive English. Don't come down here on a single hour. Well, what I want now is for people to do it every day. So Okay. yeah, if you can do it 3 hours per day, and I want them to do 3 hours per day. A mí me gustaría que lo hicieran 3 horas al día, of course. But that includes Saturday and Sunday. O sea, tiene que ser constante, tiene que haber consistencia. Entonces, pero sí, si tienes, how many hours, ¿cuántas horas tienes al día? Just trata de sacarle el mayor provecho. Try to take the most advantage of the time that you have. Okay. Una persona está preguntando que si el material es personalizado o que si el estudio es individualizado, ¿ok? Es una plataforma asincrónica. It's an asynchronous platform available 24 hours, 7 days a week. Es una plataforma asincrónica disponible 24 horas, 7 días a la semana. But it's designed for independent work. Está diseñada para trabajar independiente. We also offer group classes. También ofrecemos clases grupales en las cuales, teniendo en cuenta los horarios, taking into account your schedules, you'll probably be able to join 2 or 3 times a week only. Vas a poder entrar 2 o 3 veces por semana. So don't rely your study or your progress on the classes. No bases tu progreso
o tu estudio solo en las clases. Vuelvo y te digo en la presentación, that's only 10% of your success. Es solo el 10% de tu éxito. The most amount of time you need to devote is independent work in the different platforms that we are going to give you now, plus the material on our platform. Lo más importante es ese trabajo independiente en las diferentes plataformas que les vamos a dar, más el material que está disponible en nuestra plataforma. Okay. Antes de darle permiso a otra persona, there is an interesting question here, and I'm going to let maybe Carrie to help a little bit on this. At what point in time do you have enough English to prep for the NCLEX? ¿En qué momento una persona está preguntando cuándo es un momento apropiado para empezar a prepararse para el examen de enfermería basado en el nivel de inglés que una persona tenga? So I don't know, Carrie, you want to put your 2 cents on this one and help Robert on this one? So one of the things that I wrote down when Robert was speaking is at B2, you can speak at a comfortable level. And so for an interview, you have to be able to speak at a comfortable level. And I think that's the important thing. You can pass TOEFL and you can take the NCLEX, but you still have to be able to speak comfortably with an interviewer. So that's an important point, I think, to bring up. Sure. And but could you say something in addition to that? When do you feel that they could start prepping for NCLEX? And let us translate what you just said. So, Okay. and Carrie les está comentando de que recuérdense que Robert les dijo que cuando uno llega a más o menos al nivel, el B2 es cuando uno ya tiene el nivel o el confort o el, help me out, Robert, comfort. El nivel de comodidad o de poder hablar, tranquilo. Carrie le recuerda que para las entrevistas con los hospitales tienes que tener esa comodidad, tienes que poder expresarte, tienes que poderles contar quién eres, qué has hecho, qué intereses tienes, qué que te está motivando a venir a los Estados Unidos. Eso es parte importante de tu proceso de entrevistarte con el hospital. Necesitas tener una comodidad de poder hablar en inglés como parte del proceso también. Ahora, con respecto a la pregunta de en qué nivel puedes empezar a prepararte para el examen de enfermería, Carrie, I'm going to attempt to answer that portion of the question. So, Yeah. Dividan el problema en 2 partes. Las academias que preparan para el examen del NCLEX, esas academias, el material, los videos, todo están en inglés. Tienes que poder hacerlo en inglés. La Biblia del NCLEX, que es el libro de Sanders, que alguien preguntaba cuál es el libro, que nosotros inclusive lo damos, está en inglés. Tienes que poder tener un nivel de poder manejar la parte inglés. Nosotros estamos complementando todo eso con ayudas y estudios mezclados, híbridos, en español y en portugués para las personas que hablan portugués. Estamos complementando las academias con nuestros grupos que les ayudan a empezar a prepararse aún sin tener el nivel de inglés dentro de esta reunión. Hay parte del grupo de nosotros que está ahora ayudando con esa parte del proceso, pero idealmente sí se necesita un buen nivel B1, B2 para poder tomar la mayor ventaja de la plataforma del NCLEX. So, Robert, you want to give it a shot at translating that? to English? Yeah. Yeah, but basically, when you're developing your language learning process in English, eventually you need to reach a level where you're comfortable speaking for the interview. That's B2.
But also, if you are going to be ready to prepare the NCLEX, remember that all the material plus the exam are in English, advanced English. So you need to be comfortable with that material as well. Tienes que tener comodidad. You need to be comfortable with, so from a B1 level, that starts happening, but probably you will have to be in a B2 level to be able not only to study and to participate in the classes, but also the academies that prepare for NCLEX. It's just full English. So yeah, you have to be an intermediate, upper intermediate. Generally it's a B2. Some B1s can do it, but generally it's a B2. Well, and one other thing I wanted to mention is that Robert has lots of information on acronyms, on procedures, on medical terminology that he uses with people with lower level of English to help start thinking about medical terminology, to start thinking about acronyms. So really, you're studying for the NCLEX even at the lowest level of English, because it's part of your vocabulary. But you have to know English in order to really get into the deepest parts of those questions for NCLEX. Sí, sí. En el material que estamos desarrollando y que ya hay disponible, y muchos de los materiales en las clases, sobre todo nivel B1, B2, y ya incluso en las clases de la 2, estamos introduciendo material de enfermería, material de inglés para prestadores de salud, y como dice Carrie, muchos de los acrónimos, ¿no? Estas siglas de diferentes términos médicos o que están involucrados en el día a día de su trabajo como enfermera y que además son primordiales para poder presentar el NCLEX, los estamos introduciendo desde los niveles más bajos. Entonces, dijéramos que desde el nivel A1 ya están empezando a prepararse para el NCLEX, y es algo que además queremos lograr con las nuevas aplicaciones que vamos a introducir. And that's something we also want to help people develop with, for example, the flashcard application that we're introducing. I mean, flashcards are made to study vocabulary and acronyms. So estas aplicaciones les van a ayudar a integrar, a memorizar mejor todo este vocabulario que queremos que tengan para el NCLEX. Okay. Thank you, guys. Enfermeros Maite. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. Yo inicié hace poco los cursos, pues la verdad me encuentro trabajando y a veces se me dificulta como un poco poder dedicarle como mucho tiempo, pero he tratado de ser como muy constante y no dejar de hacerlo todos los días. Y quería saber algo. ¿Es recomendable ver, en mi caso, por ejemplo, que voy a empezar los primeros cursos de inglés, ver todos los videos de las clases, que por ejemplo, pues no puedo asistir a veces a las que son online, pero puedo de pronto ver las que están en la parte de la plataforma de los videos Nash? Excelente pregunta. So basically the question is, I'm new in this process, I'm new in the platform, I have limited amount of time to work with the material. Would you advise for me to watch the recordings of the classes that I was not able to see? Entonces, mi recomendación es, mira, si tú tienes un tiempo limitado, yo te recomendaría otro tipo de trabajo dentro de la plataforma, ¿ok? Y si tienes más tiempo, entonces sí, mira los videos de las clases. If you have a limited amount of time, I would advise for you to work other material in the platform, y las plataformas extras que les vamos a dar, and the extra platforms that we give you. We find that because that's independent work, porque eso es el trabajo independiente. Watching the videos from the classes, that's great. Ver los videos de las clases es excelente,
but you're relying on old school paradigm. Ustedes estás basando en paradigmas de vieja escuela, which is, I need to attend class in order to learn. Tengo que ir a clase para verlo, either live or recorded, o en vivo o grabado, pero it's the classroom scenario type of thing. Es el escenario de la clase. And in this case, we want you to own your process. Lo que queremos es que ustedes sean dueños de su proceso. Entonces, desarrollen muchas de las habilidades individualmente, and that you develop some of the skills in an individual base. You know, are we going to guide you how to do it? Si los vamos a guiar cómo hacerlo, of course we are. Claro que sí. Now, if you have the time, tienes el tiempo, watch the videos. Of course, that's where they're there. Mira los videos, por eso es que están ahí. It's great to see your colleagues interacting with the teacher. Está muy bien ver a tus amigos interactuar con el profesor. There are doubts that you have that sometimes are answered because other people have the same doubts and they ask the questions. Hay dudas que se resuelven porque muchos de tus colegas tienen las mismas dudas y hacen las preguntas. Okay, so it helps, ayuda, but if I have a limited amount of time, pero si tengo un tiempo limitado, I would do other things. Yo haría otras cosas because the classes are long. Las clases demoran, they last an hour and a half sometimes. So if you're just gonna spend your time watching classes, it's passive. Si vas a ver mucho tiempo las clases que ya están grabadas, es aprendizaje pasivo. And we need more purposeful practice. Necesitamos que tu práctica sea intencionada. Y esa práctica intencionada la logras con otros ejercicios. Robert, in the same, there are two additional questions in the same location. Hay dos preguntas adicionales en la misma dirección y vamos a tomar un par de estos y con eso podemos acabar la charla de esta noche. Una es, obviamente, personas interesadas en saber si por cuestiones de horario ellos pueden cambiar los horarios de las clases. Si estaban en la clase de las 11 de la mañana, no sé cuál es el horario, pero les conviene más el horario de las 7 de la noche, se pueden cambiar de clase. Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta, más o menos por el mismo, es, dos personas comentan que si la plataforma tiene lugares para practicar el inglés, o como yo diría que las clases son directamente para practicar el inglés, pero lo que yo creo que tú has dicho esta noche, y no sé si lo quieres repetir o de pronto yo lo entendí mal, es las clases no es necesariamente el único sitio o el sitio para ir a practicar el inglés de la persona. Entonces, ¿por qué no referencias a esos dos puntos en particular que creo que son importantes? So the two questions that were on the chat were, number one is, if I'm a certain schedule, can I switch? Instead of being at 11 a.m., can I switch to a 7 p.m. schedule? Will that clear any conflict in my learning of English? And the second part is, within the platform, are there any groups for me to practice my English? Is this the way I should be practicing? We're finding a group to go and practice my English, or is there a better way to practice my English, which I think is what you were trying to say. Okay, perfect. So, para responder las dos preguntas, la primera es, las clases imagínate que las clases son como buses. Imagine that the classes are like buses, okay? They are in different schedules, están en diferentes horarios. They're all leading to the same destination. Todas llevan al mismo destino. It depends on the time that you're there, which bus you hop in. Depende del tiempo que tú tengas, a cuál bus te montas. If you were able in the morning and now you're able at night, we'll hop in the bus that leaves at night. Si antes podías por la mañana y ahora solo puedes en la noche, pues móntate en el bus que está en la noche. Remember, por favor, tengan en cuenta, clases son para interactuar, para resolver dudas, para introducir material de inglés médico, para que ustedes busquen hablar. The classes are in order to interact, to solve doubts, and to work medical English. But they are not synchronous
with the platform. No están sincronizadas con la plataforma. Why? ¿Por qué? Right now, we have already 400 students. Tenemos 400 estudiantes at different levels, at different points in the platform, en diferentes niveles, en diferentes momentos en la plataforma. It's impossible for you or for us and for the other students to be in sync with the part of the platform you're in at that specific moment in time. Es imposible que todos coincidamos en el momento que tú estás estudiando, con el que tu colega está estudiando, con el que ofrecemos. Entonces, la clase por eso tiene que ser un espacio de solución de dudas, de trabajar otros temas. ¿Ok? Entonces, ¿quieres cambiar de horario? No hay problema. Cada vez hay más horarios. Every time we have more schedules available, especially in the A1 and the A2 level. Also, something that we didn't mention, but every month, we're opening a new group for those that are entering the platform that month. Cada mes vamos a abrir un grupo nuevo para los alumnos nuevos, but we're shutting down the schedule with the least amount of audience. It's like a TV show, okay? Como un programa de televisión. Vamos a abrir un horario nuevo para los estudiantes nuevos, para que no se sientan como atrasados con los otros o que, uy, aquí van más avanzado, pero vamos a pagar la clase que tenga la menor audiencia. Es decir, si hay una clase con 2 personas, 3 personas, pues simplemente ese horario se va a cerrar porque es un horario donde la gente no puede participar, because it's a schedule that basically the audience has determined that it's a schedule where people cannot join, cannot participate. ¿Ok? Entonces, eso en términos de si puedes cambiar de horario y si puedes. Ahora, la segunda pregunta, the second question, can you work or do I suggest other ways of practicing conversation? We're doing it right now, lo estamos haciendo en estos momentos. The apps Hello Talk and Tandem, las aplicaciones Hello Talk and Tandem will help you establish relationships with people on an independent basis, establecer relaciones independientes para hablar inglés con estas personas, hacer el cambio, ¿ok? You teach them a little bit of Spanish, they'll teach you a little bit of English, you will interact. Ustedes hablan un poco inglés, ellos quieren aprender español, ustedes van a interactuar, pero es gratuito y es la mejor manera de ir avanzando. And in that way, you'll do it independently. There's a third way, hay una tercera manera, which is we're offering private classes at a very good price. Estamos ofreciendo clases individuales a un precio muy bueno, muy razonable. And you can buy a package of private classes. Pueden comprar un paquete de clases privadas si eso es lo que quieren. Okay, if that's what you want, you can eventually pay for private classes. Just let us know you're interested and we'll guide you through the process. Nos dejan saber si están interesados y los guiamos a través del proceso. Entonces, hay esas 3 avenidas. Pero nosotros queremos, we want, through these new apps that we're introducing, for you to own your process and have many possibilities other than the classes and other than paying for private classes. So there are many possibilities. Hay muchas posibilidades y eso es lo que les queremos ofrecer. Okay. Creo que con eso dejamos por esta noche. Yo sé que hay un par de preguntas más, pero yo creo que ya es suficiente. Ya tuvimos a la gente aquí más de 1 hora y media. Robert, as usual, thank you very much. We will see you next month when you will give us other things to help us improve with the English. We always have a space for you every month. We love your presentation, so thank you. It's been an absolute pleasure. Robert, muchas gracias. Creo que con esto tuvimos una magnífica presentación para el día de hoy. El próximo mes, Robert va a volver con temas adicionales. Todos los meses tenemos un foro específico sobre el aprendizaje de inglés que Robert nos da. Entonces, en un mes aproximadamente, tendremos a Robert nuevamente acá y ustedes siempre se pueden ver con él en la plataforma.
Buenas noches a todos. A aquellos que están interesados en las reuniones informativas, yo les dejé los enlaces tanto para el grupo, los grupos en español como los grupos en portugués. Y obviamente los pueden encontrar todos los días en los grupos de WhatsApp, donde nosotros tenemos los enlaces disponibles. ¿Ok? Buenas noches a todos. Thank you very much to everyone. Thank you, Robert, Thank you again. very much. Thank you, David. Thank you, Carrie. Muito obrigado, Raúl. Okay. So, thank you very much, everyone. Muchas gracias a todos. Y los espero el próximo mes. Bueno, los espero los que están estudiando, los espero en la plataforma. The ones that are studying, I just see you in the platform and in all the different activities that will be introduced. Todas las actividades que vamos a estar introduciendo. So, have a great night. Tengan una buena noche. Gracias a todos. Thank you. Thanks, Robert. Thank you. Thank you, Carrie. Go get your coffee.